Buenos días. Hoy es 30 de enero del 2021 y hoy toca el capítulo número 2, el precio del fracaso. Ahí está, señor, dijo el dragón, un enorme monstruo rojo de refulgentes ojos negros y una envergadura de alas tan dilatada como las sombras de la noche. El alcázar de Dargal, esperad, podéis verlo con total claridad a la luz de la luna, cuando salgamos del barco de nubes. Lo veo, respondió una voz cavernosa. El dragón al oír la punzante ira que festoneaba las palabras del hombre, inició su raudo descenso, trazando interminables espirales mientras tanteaba las corrientes de aire entre las montañas. El animal espió con cierto nerviosismo la fortaleza rodeada por las rocosas brechas de las aserradas montañas, en busca de un lugar donde pudiera posarse suavemente. Nada nuevo podría sacarse de zarandeada a Diacas. En el extremo septentrional de las montañas de Argal se erguía su destino, el alcázar del mismo nombre, tan oscuro y ominoso como la propagada la leyenda. En un tiempo, cuando el mundo era un joven, el alcázar de Dargal había engalanado los altos picos de los cerros, alzándose sus claros muros sobre el peñasco con una grácil belleza, solo comparable a los pétalos de una rosa abiertos al rocío. Pero ahora, pensó apesadumbrado Ariacas, la flor se había agotado. El señor del dragón no era un hombre poético, ni tampoco se dejaba influir por las imágenes que ofrecía la naturaleza vista desde el aire. Sin embargo, el castillo desmoronado, ennegrecido por el fuego que se divisaba sobre la roca, se asemejaba tanto a una rosa marchita en un socavado arbusto que no pudo por menos que contemplar su desolado contorno. Las lóbregas celosías que se extendían entre las ruinosas torres ya no formaban el cuerpo de la flor, sino que más bien se asemejaban a la red del insecto cuya ponzoña le había matado. El enorme dragón rojo trazó un último círculo, el muro sur, que rodeaba el patio. Se había desplomado un millar de pies por el precipicio durante el cataclismo, dejando paso franco a las puertas del alcázar. Lanzando un hondo suspiro de alivio, el animal oteó el liso suelo de baldosas, únicamente surcado por ocasiones hendiduras en la piedra. Y, en consecuencia, idóneo para un perfecto aterrizaje. Incluso los dragones, que apenas conocían el temor en el mundo de Kree, preferían evitar la ira de Ariakas. En el patio se desplegó una febril actividad que recordaba a la de un hormiguero turbado por la repentina proximidad de una avispa. Los draconianos vociferaban y apuntaban hacia el cielo, mientras el capitán de la guardia nocturna corría entre las almenas sin cesar de asomarse al interior de la plaza. Y tenían buenas razones para tal desasosiego. Una escuadra de dragones rojos estaba aterrizando en el patio, uno de ellos montado por un oficial cubierto en la inequívoca armadura de su rango. El capitán observó inquieto cómo el jinete saltaba de la silla antes de que se detuviera su cabalgadura. El dragón
agitó furiosamente las áreas para no golpear al oficial, levantando una nube de polvo a su alrededor, que se confundió con la que también provocó el hombre en la iluminada noche. Al atravesar con ademán resuelto el espacio que le separaba de la puerta, el eco de sus pisadas resonó no en las piedras como un tañido de muerte. Cuando imprimió esta imagen en su mente, el capitán ahogó una exclamación. Había reconocido al oficial, dando media vuelta con tanta premura que casi tropezó con un draconiano. Recorrió la fortaleza sin cesar de lanzar imprecaciones contra este en busca de Galibanus, comandante en funciones. Adiacas descargó sus acelerados puños sobre la puerta principal del alcázar con un golpe atronador que alzó un remolino de astillas. Los draconianos corrieron a abrir y retrocedieron con abyecto servilismo cuando el señor del dragón irrumpió en el interior acompañado por una ráfaga de aire frío que apagó las velas e hizo oscilar las llamas de las antorchas. Lanzando una fugaz mirada tras la brillante máscara de su yelmo, Ayakas vio un amplio vestíbulo circular cubierto por un vasto techo abovedado. Los dos gigantescas escalinatas de trazo curvado se alzaban a ambos lados de la entrada y conducían hasta un balcón que circundaba la planta superior. Al examinar su entorno, sin reparar apenas en los viles draconianos, Adiacas vio aparecer a Galibanos por una puerta próxima a la parte superior de la escalera. Abotonados sus calzones a la vez que se embutía una camisa por la cabeza, el capitán de la guardia permanecía tembloroso a su lado y señalaba con el índice al señor del dragón. No le resultó difícil a Adiacas adivinar de qué compañía disfrutaba unos momentos antes el comandante en funciones. Aparentemente reemplazaba al perdido Bacadis en más de una faceta. De modo que ahí es donde está ella, exclamó para sus atentos, sin poder reprimir un gesto de satisfacción. Atravesó acto seguido el vestíbulo y emprendió el ascenso de la escalera, saltando los peldaños de dos en dos mientras los draconianos se apartaban como latas asustadas. El capitán de la guardia desapareció y Galibanus solo cobró la bastante compostura para dirigirse a Ayakas cuando éste había salvado la mitad de la escalada. Señor, balbuceó introduciendo el repulgo de la camisa bajo el cinto de sus calzones antes de bajar presuroso a su coto. Vuestra visita es un honor inesperado. No creo que inesperado sea la palabra, respondió el mandatario con una voz que sonaba extrañamente metálica en las profundidades de su yelmo. Quizá no, dijo Galibanus, esbozando una débil sonrisa. Adiacas continuó el ascenso, fija la mirada en una de las puertas del piso. Comprendiendo el destino inmediato de su señor, Galibanus se interpuso en su camino. Señoría, dijo en tono de disculpa, Kitiara se está vistiendo, ¿no tal? Sin despegar los labios, sin ni siquiera hacer una pausa en su resuelta marcha, Adiacas cerró su aguantada mano y propinó un severo golpe al comandante en la caja torácica. Se produjo un sonido silbante similar al de un fuelle al expulsar el aire, sucedido por un estrépito de huesos quebrados y un seco crujido cuando la fuerza de la embestida arrojó el cuerpo del soldado contra el muro que jalonaba la escalera, situado a 10 yardas de distancia. El maltrecho individuo se deslizó en silencio hasta el inicio de la escalera. El señor del dragón no lo advirtió. Sin volver la vista atrás, culminó el ascenso, tendidos los ojos de la puerta que había llamado su atención. Adiacas, comandante en jefe de los ejércitos de los dragones e informador personal de la reina de la oscuridad, era un hombre brillante, poseedor de un singular talento en los asuntos militares.
casi había obtenido el mando del continente de Ansalo, y en privado empezaba a hacerse llamar emperador. Su reina estaba muy complacida con sus servicios, prodigándole obsequios y magnas recompensas. Pero ahora sentía que su bello sueño de grandeza se escurría entre sus dedos, como el humo de las fogatas otoñales. Le habían comunicado que sus tropas huían en desbandada de las llanuras de Solamnia, abandonando la plaza de Palanta, retirándose del alcance de Belgrad y desbaratando sus planes de sitiar Calamar. Los elfos se habían aliado con las fuerzas de los humanos en las islas de Elgoth. Los enanos de las montañas habían surgido de su sede subterránea de Tolvandil y, si los informes no mentían, se habían asociado a sus antiguos enemigos los enanos de la colina y a un grupo de refugiados en un intento de ahuyentar de Abanasinia a los ejércitos de los dragones. Silvanesti había recobrado la libertad. Un señor de dragón había perdido la vida en el muro de hielo y, a juzgar por los rumores, los abyectos enanos Gulli gobernaban Pax Altas. Mientras evocaba en su mente tales eventos, Adriaca se encendió su ánimo hasta convertirse en una furia viviente. Pocos sobrevivían al enojo de este personaje, pero nadie lo había hecho a su furia. El estratega heredó su elevado rango de su padre, que había sido un hechicero de reconocido ascendiente sobre la reina de la oscuridad. Pese a contar tan solo con 40 años, Ariakas ostentaba su rango desde hacía casi 20, pues su progenitor había tenido una muerte precoz a manos de su propio hijo. En su más tierna infancia, el ahora alto dignatario había visto cómo su padre asesinaba brutalmente a su madre, quien había tratado de huir con su retoño antes de que se convirtiera en un ser cruel y pervertido como su esposo. Aunque siempre trató a su padre con aparente respeto, Ariakas no olvidó el espantoso fin de la mujer que le diese vida. Estudió con ahínco, despertando en su vigilante predecesor un desmedido orgullo. Muchos se preguntaron si tan exaltada emoción le abandonó cuando sintió las primeras punzadas del cuchillo que clavó en su cuerpo aquel muchacho de 19 años para vengar su vil homicidio, con los ojos fijos. Sin embargo, en el asiento honorífico que su padre ocupaba en la corte de la reina de la oscuridad, tan ominoso suceso no supuso una gran tragedia para esta, que no tardó en descubrir que el joven Ariakas era idóneo para reponer la pérdida de su servidor favorito. No sentía gran inclinación hacia los usos clericales, pero sus dotes de mago le valieron el ingreso en la orden de la túnica negra y las recomendaciones de los brujos perversos que lo educaron. Aunque superó las terribles pruebas de la torre de la alta hechicería, las artes arcanas no figuraban entre sus aficiones. Rara vez las practicaba y nunca vistió los ropajes que denotaban su autoridad como conocedor de los más esotéricos ritos. La auténtica pasión de Ariakas era la guerra. Fue él quien concibió la estrategia que permitiría a los señores de los dragones y sus ejércitos subyugar casi en su totalidad el continente de Ansalo. Fue él quien consiguió que apenas se tropezaran con resistencia, pues había propugnado la necesidad de actuar con rapidez para aniquilar a los divididos humanos, elfos y enanos, antes de que pudieran unirse. En el próximo verano, y de acuerdo con sus previsiones, Ariakas debió gobernar Ansalo, sin oposición por parte de amigos ni rivales. Los señores de los dragones que imponían su voluntad en otros continentes de Kryn le profesaban una envidia manifiesta y también cierto temor. Sabían que aquella criatura ambiciosa no se conformaría con un solo reino. Y lo cierto era que había puesto los ojos en el oeste, en la ribera opuesta del mar de Sidrión. Pero el imprevisto giro de la guerra no preconizaba ahora sino el desastre.
Al posar la mano en el picaporte del dormitorio de Kitiada, Adiaca llamó a la puerta zancada. Pronunció con entero plomo una palabra en el lenguaje de la magia, y la madera estalló por los aires, en una lluvia de chispas luminosas, llamas azules que le flanquearon el acceso a la alcoba con la mano cerrada sobre la empuñadura de su espada. Kit estaba tendida en el lecho. En cuanto vio a Diacas, se levantó, a la vez que cubría su contornado cuerpo con una bata de tonalidades argentas. Pese a su iracundo humor, el mandatario no pudo por menos que admirar a aquella mujer que, entre sus numerosos oficiales, se había ganado su confianza más que ningún otro. Aunque su llegada la había cogido desprevenida y sabía que su vida corría serio peligro por haberse dejado derrotar, se enfrentó a él con serenidad. Ningún destello de miedo iluminaba sus oscuros ojos, ningún susurro escapó de sus labios. Su actitud solo sirvió para enfurecer aún más a Diacas, a recordarle la decepción que le había causado. Se desprendió sin pronunciar palabra de su yelmo y lo arrojó al otro lado de la estancia, donde se estrelló contra una cómoda de madera labrada, astillándola como si fuera vidrio. Cuando contempló el desnudo rostro de Adiacas, Kitiada perdió momentáneamente el control y se acurrucó en la cama sin cesar de estrujar con nerviosismo las cintas de su bata. Pocos eran los que podían mirar al semblante de Adiacas sin amedrentarse. Era la suya una faz desprovista de toda emoción humana. Incluso su ira se manifestaba tan solo en una ligera vibración del músculo que recorría su mandíbula. Su larga melena negra ondeaba en torno a sus lívidos largos, mientras que la barba de un día asumía matices azulados en su lisa piel, y, en cuanto a sus negros ojos, eran gélidos, como un lago cubierto de hielo. Adiacas se plantó de un salto en uno de los lados del lecho y, rasgando los cortinajes que la envolvía, estiró la mano y agarró el cabello corto y crespo de la joven para, acto seguido, arrastrarla fuera de las sábanas y lanzarla contra el pecho suelo. Kitiada cayó con violencia, emitiendo una queda exclamación de dolor, pero se recobró enseguida y empezaba a incorporarse en actitud felina cuando la voz de su oponente la paralizó. «Ponte de rodillas, Kitiada», dijo. Despacio y con deliberación desenvainó su refulgente espada mientras hablaba. «Ponte de rodillas, inclina la cabeza, como los condenados en el patíbulo, porque yo soy tu verdugo, Kitiada. Así pagan su fracaso los oficiales asignados a mi mando». La muchacha adoptó la postura indicada, pero alzó la mirada hacia él. Al advertir cómo ardía en sus ojos la llama del odio, Adiacas agradeció el contacto de su alma. Una vez más, se sintió obligado a admirarla. Incluso en presencia de un fin inminente, no asomaba el temor de sus facciones. Estas solo reflejaban el desafío de su alma. Enarboló su acero, pero no descargó el golpe mortal. Unos gélidos dedos aprisionaron la muñeca con que lo sostenía. Creo que antes deberías escuchar la explicación del reo, declaró una voz cavernosa. Adiacas era un hombre fuerte. Podía arrojar una lanza con suficiente ímpetu como para que atravesara de parte a parte el cuerpo de un caballo o romper el cuello de cualquier adversario mediante un simple giro de su mano. Sin embargo, no logró deshacerse de la fría garra que estrujaba su muñeca. Al fin, con un grito agónico, dejó caer la espada, que se estrelló estrepitosamente contra el suelo. Todavía turbada, Kitiada se incorporó y ordenó a su esbirro con un gesto inequívoco que soltara a Diacas. El dignatario dio media vuelta, al mismo tiempo que alzaba el brazo para invocar la magia que había de reducir a cenizas
a su osado agresor. De pronto se detuvo. Perdido el sueño, retrocedió, y el hechizo que se disponía a formular se desvaneció de su mente. Se erguía frente a él una criatura de su misma estatura, ataviada con una armadura tan antigua que evocaba a la época ya remota del cataclismo. Caracterizaba aquel metálico uniforme de los caballeros de Solamnia, y en su pectoral se perfilaba el símbolo de la Orden de la Dosa, apenas visible a causa de los estragos del tiempo. La figura que lo portaba no se cubría con ningún yelmo, ni presentaba alma alguna. Sin embargo, Ariacas, al contemplarla, dio un nuevo paso atrás. No se hallaba frente a un ser vivo. El rostro de aquel ser era translúcido. Se podía ver a través de su contorno el muro del fondo de la estancia. Una pálida luz oscilaba en sus cavernosos ojos, que miraban hacia la lejanía como si también pudieran traspasar el opaco cuerpo de su oponente. Un caballero de la muerte, susurró sobrecogido el mandatario. Se acarició la maltrecha muñeca, insensibilizada por el olor que le transmitiera aquel morador de reinos privados del calor de la carne viviente. Más asustado de lo que osaba admitir, Ariacas se agachó para recoger su espada mientras farfullaba un encantamiento para desvirtuar los efectos de tal mortífero contacto. Cuando volvió al compodarse, lanzó una mirada de reproche a Kitiara, quien lo observaba con una maliciosa sonrisa. ¿Esta criatura está a tu servicio?, preguntó ásperamente. Digamos que hemos llegado a un acuerdo para prestarnos ayuda recíproca, respondió ella, encogiéndose de hombros. Ariacas la contempló con recelosa admiración y, dirigiendo al caballero de la muerte una mirada de soslayo, envainó su acero. ¿Suele frecuentar tu dormitorio?, siguió inquiriendo. Ahora su muñeca era presa de un punzante dolor. Va y viene a su antojo, contestó Kitiara, recogiendo en actitud despreocupada los pliegues de su bata en torno a su cuerpo, al parecer más para protegerse del aire fresco primavera que de una reacción pudorosa, y, con un escalofrío, se pasó la mano por su rizado cabello y añadió: a fin de cuentas, este es su castillo. Ariacas guardó silencio, perdido en lontananza su mirada a la vez que su mente rememoraba antiguas leyendas. ¡Sot!, exclamó de pronto volviéndose hacia la sombría figura. El caballero de la Rosa Negra. El aludido hizo una leve reverencia en señal de asentimiento. Había olvidado la vieja historia del alcanza de Dalgar, susurró Ariacas, sin apartar sus ahora reflexivos ojos de Kitiara. Posees más temple del que nunca te concedí, señora, si te has atrevido a fijar tu residencia en un lugar maldito. Según la leyenda, el caballero Sot dirige una tropa de guerreros espectrales, una fuerza muy eficaz en la batalla. Le interrumpió la joven con un bostezo y, acercándose a una mesa situada junto a la chimenea, levantó una jarra de cristal tallado. Su mero roce, prosiguió sonriente, puede hacer que, pero sin duda, conoce sus efectos sobre quienes desconocen las artes arcanas, las artes mágicas necesarias para defenderse contra él. ¿Un poco de vino? ¿Dónde están las elfas oscuras? ¿Los espíritus femeninos que siempre le siguen? Inquirió Ariacas, observando de nuevo la faz translúcida del caballero. En algún lugar del castillo. Kit volvió a estremecerse y, llenando su copa, se la tendió. Lo más probable es que no tardes en oírlas. Como sin duda imaginas, Sot nunca duerme, y sus damas le ayudan a pasar las largas veladas. Por un instante la muchacha palideció y se llevó a los labios la copa que ofreciera a su huésped, pero la posó en la mesa, sin sorber su contenido. Presa su mano de un ligero temblor. No resulta agradable, sentenció,
antes de cambiar de tema. ¿Qué has hecho con Gadibanus? Sin pensar siquiera en refrescar su reseca garganta con el tino, Adiacas contestó en ademán disciplinante. Lo dejé en la escalera. ¿Muerto? Indagó Kitiada al mismo tiempo que vertía el rojizo líquido de la jarra en una copa vacía para de nuevo obsequiar al señor de Dagon. Quizá se interpuso en mi camino. ¿Acaso te importa? Su compañía era entretenida, contestó Kitiada, ocupando el lugar de Bacadis en varios aspectos. Así, Bacadis. Adiacas engulló al fin el necio monstruo. Tengo entendido que tu primer oficial fue capturado como un necio cuando tus tropas se dieron a la fuga. Tú lo has dicho, él era un necio, respondió lacónica Kitiada. Se obstinó en montar a lomos de un dragón pese a estar aún tullido. Conozco la historia. ¿Qué le ocurrió en el brazo? La mujer elfa le clavó una de sus flechas en la torre del sumo sacerdote. Cometió un error y apagado por él. Le había retirado del mando, nombrándole miembro de mi guardia personal, pero insistió en redimirse. No pareces lamentar su pérdida, apuntó el dignatario de observar la actitud de la muchacha. Su bata, anudada, solo en el cuello apenas ocultaba su cimbreante cuerpo. No, Gadibanus es un espléndido sustituto, admitió Kit. Espero que no lo hayan matado. Será un auténtico fastidio tener que buscar a otro para el viaje a Calamán mañana. ¿Qué vas a hacer en Calamán? ¿Prepararte para una rendición incondicional frente a la mujer elfa y los caballeros? Preguntó con amargura Adiacas, despertando de nuevo su ira bajo los efectos del vino. No, contestó Kitiada, antes de sentarse en una silla frente al irritado oficial y clavarle una fría mirada. Me preparo para aceptar su rendición. ¡Ja! Se mofó Adiacas. No son imbéciles. Creen estar ganando. Y no se equivocan. Enrojeció su rostro cuando levantó la jarra y la vació en su copa. Debes la vida a tu caballero de la muerte, Kitiada, pero solo por esta noche. No siempre estará junto a ti como un fiel paladín. Mis planes están obteniendo mejores resultados de lo que nunca imaginé, afirmó con voz que la interpelada sin dejarse desconcertar por la furibunda mirada de Adiacas. Si te he engañado a ti, mi señor, no me cabe la menor duda de que también el enemigo ha caído en la trampa. ¿Puedo saber de qué modo me has engañado? Inquirió él en una actitud tan serena como mortífera. ¿Pretendes insinuar que no estás perdiendo la batalla en todos los frentes? ¿Que no serás pronto expulsada de Solamnia? ¿Quieres hacerme creer que las lanzas dragonas y los dragones del bien no nos han infligido una ignominiosa derrota? Elevaba su voz a cada palabra que pronunciaba. Así es, respetó Kitiada, encendidos sus ojos en un inefable fuego. Estirando el cuerpo sobre la mesa, la muchacha agarró la mano de Adiacas en el instante en que éste se disponía a levantar la copa. En cuanto a los dragones bondadosos, mis espías me han asegurado que su regreso se debe a la interpelación de un príncipe elfo y de un reptil plateado. Al parecer, lograron introducirse en el templo de Sanctum y descubrieron lo que allí se hacía con sus huevos. ¿De quién fue la culpa? ¿Cómo pudieron burlar la vigilancia? La custodia de ese lugar era tu responsabilidad. Furiosa, Adiacas liberó su mano de la firme garra de Kitiada. Arrojó entonces la copa de vino contra la pared de la estancia y se impuso en pie para enfrentarse a tal acusación. Por los dioses, has ido demasiado lejos, vociferó quedándose casi sin aliento. No adoptes conmigo tan absurda postura, le advirtió Kit, y, levantándose a su vez,
Atravesó la habitación. Sígueme al gabinete de Reda y te explicaré mis planes. Adiakas contempló el mapa de la zona septentrional de Ansalón y admitió: podría funcionar. Funcionará, recalcó Kitiala bostezando y despedazándose en lánguido ademán. Mis tropas han huido de las huestes enemigas como conejos asustados. Peor para ellos si los caballeros no han sido los bastante astutos para advertir que siempre se dirigían hacia el sur, ni para preguntarse por qué mis fuerzas parecían fundirse y desvanecerse en el aire. Mientras hablamos, mis ejércitos se están concentrando en un protegido valle que se encuentra detrás de estas montañas. Dentro de una semana, un contingente de varios millares de guerreros marchará sobre Calamán. La pérdida de su auto general destruirá su moral y la ciudad capitulará sin ofrecer la más mínima resistencia. Desde allí recuperaré la tierra que creen habernos arrebatado. Concédeme el mando de las tropas que ahora guía ese inútil de Toede. Envíame las ciudadelas voladoras que te he pedido, y todos en Solania quedarán convencidos de haber sido arrasados por un nuevo cataclismo. Pero la mujer elfa, no debemos preocuparnos por ella. Caerá en la trampa, le aseguró Kitiala. Me temo que ese es el punto flanco de tu estrategia, declaró Adiakas meneando la cabeza. ¿Qué me dices del semielfo? ¿Puedes garantizarme que no interferirá? Lo que él puede hacer carece ahora de importancia. Es la mujer quien cuenta y está enamorada. La señora del dragón se encogió de hombros. Borra esa mueca de tu rostro, Adiakas. Lo que afirmo es la pura verdad. Laurana confía demasiado en mí y muy poco en Tanis el semielfo. Así sucede siempre cuando alguien quiere a otro. El ser amado es el que nos aparece como el menos fiable. Fue una suerte que Cádiz cayera en sus manos. Al percibir una leve alteración en su voz, el dignatario lanzó una penetrante mirada a su oponente, pero ésta había apartado el semblante que lo mantenía oculto. Al instante comprendió que no se sentía tan seguro como aparentaba, y supo que le había mentido. El semielfo. ¿Por qué no quería hablar de él? ¿Dónde estaba aquel individuo? Adiakas había oído hablar de él, aunque nunca lo había visto. Especuló sobre la posibilidad de presionarla en ese punto, mas pronto cambió de opinión. Era mejor guardar para sí el conocimiento que le ocultaba algo, pues de este modo ejercería cierto poder frente a tan peligrosa mujer. Dejaría que se relajase en su supuesta complacencia. ¿Qué harás con la elfa?, preguntó con un fingido bostezo para reemplazar su indiferencia. Sabía que ella esperaba tal reacción por su parte. De todos era conocida la pasión que procesaba por las doncellas rubias y delicadas. Lo lamento, amigo mío, dijo Kitiala, enarcando las cejas y espiándole con gesto sofocado. Pero su Alteza Oscura ha exigido que se le entregue la dama. Quizá te la ceda cuando haya terminado con ella. Adiakas se estremeció antes de comentar despreciativamente. Bah, entonces no me servirá para nada. Dásela a Sot, tu secuaz. Si mis recuerdos son exactos, solían gustarle las mujeres elfas. En efecto, susurró Kit. De pronto sus ojos se encogieron en medio de lentijas a la vez que alzaba la mano. Escucha, añadió con un hilo de voz. Adiakas guardó silencio. Al principio no oyó nada, pero de modo gradual penetró en sus tímpanos un extraño sonido. Era un hondo lamento, como si un centenar de mujeres se hubiera reunido para ayudar a sus muertos. Los ecos quejumbrosos aumentaron rasgando la quietud de la noche. El señor de dragón se sobresaltó al percibir el temblor entre sus manos. Alzó la vista hacia Kitiala, percatándose de la palidez que asomaba debajo de su tez curtida. Tenía los ojos muy abiertos, pero cuando se sintió observada los entornó y tras tragar saliva humedeció sus resecos labios.
Terrible, ¿verdad? Farfulló con voz entrecortada. Me enfrenté a muchos olores en las torres de la alta hechicería, mas eran menudeces comparados con estos. ¿Qué significa tan pavorosos murmullos? Preguntó el mandatario. Sígueme, le invitó Kit, poniéndose en pie. Si tienes el temple necesario, te mostraré la escena. Abandonaron juntos el gabinete de guerra, y Kitiada guió al señor de Dragón por los sinuosos corredores del castillo hasta alcanzar de nuevo su dormitorio. Una vez situados en la galería que jalonaba el espacioso vestíbulo del techo abovedado, Kit advirtió a su acompañante. Intenta permanecer en la sombra. Aliakas pensó que no era precisa tal recomendación mientras continuaba su sigiloso avance por el pasillo abierto. Asomándose a la barandilla de la galería del férreo dignatario, se sobrecogió ante la espantosa visión que se reveló a sus ojos y, sudoroso, se retiró con toda la rapidez que pudo hacia la penumbra de la alcoba de Kitiada. ¿Cómo puedes soportarlo?, preguntó cuando la muchacha entró tras él y cerró la puerta en silencio. ¿Sucede lo mismo todas las noches? Sí, fue la trémula respuesta. La joven respiró hondo y cerró un momento los ojos para recobrar el control de sus nervios. En ocasiones creo haberme acostumbrado y cometo el error de contemplar de nuevo lo que ahora también tú has visto. El cántico no es desagradable. Yo lo encuentro fantasmagórico, replicó Aliakas a la vez que se enjugaba el frío sudor que iluminaba su rostro. De modo que Sot se sienta en su trono todas las veladas, rodeado por sus guerreros espectrales y por las tenebrosas mujeres de su séquito para arrullarse en su terrible melodía. Siempre entonan la misma canción, explicó Kitiada con aire ausente. Asió la jarra de vino vacía y volvió a posarla en su bandeja. Aunque su pasado lo atormenta, no puede sustraerse de él. Suele pasar horas meditando, preguntándose qué podría haber hecho para eludir el triste destino que lo obliga a deambular permanentemente por un reino sin un minuto de descanso. Las sombrías elfas que desempeñaron un importante papel en su caída, reviven su historia con él. Cada noche se repite la historia y yo me veo obligado a escuchar sus lamentos. ¿Conoces la letra del cántico? Casi tan bien como él mismo. Un escalofrío paralizó la sonrisa que trató de dedicar a su huésped. Ordena que nos traiga nuestra jarra de vino y si tienes tiempo, te relataré los hechos. Tengo tiempo, le aseguró Aliakas arrellanándose en su silla. Aunque debo partir al amanecer, si quieres que te envíe las ciudadelas. Kit esbozó de nuevo aquella inefable sonrisa que tantos hombres juzgaban cautivadora. Gracias, mi señor. Musito, no volveré a defraudarte. Espero que no, respondió fríamente Aliakas, porque si lo haces, Susino inclinó la cabeza en dirección al vestíbulo donde los lamentos se habían convertido en un sonoro y ensordecedor aullido. Se te antojará benigno comparado con el tuyo. El caballero de la rosa negra. Como sabes, empezó Kitiada, Sot fue un noble y leal caballero de Solamnia, pero también fue un hombre apasionado, carente de disciplina, y esa fue la causa de su declive. Sot se enamoró de una bella doncella elfa, discípula del príncipe de los sacerdotes de Ista. Estaba entonces desposado, pero su mujer se desvaneció de sus pensamientos en cuanto contempló la hermosura de la muchacha. Rompiendo sus sagrados votos de esposo y caballero, se abandonó por completo a su pasión para, valiéndose del engaño, seducir a su amada y traerla a la casa de Dalgar, con encendidas promesas de matrimonio. Su cónyuge desapareció en circunstancias siniestras. Si son ciertas las estrofas de la canción,
La muchacha elfa permaneció fiel al caballero incluso después de descubrir su terrible felonía. Suplicó a la diosa Misakal que concediera a su amado la oportunidad de redimirse y, al parecer, sus oraciones tuvieron respuesta. Se concedió al caballero Sod el poder de evitar el cataclismo, aunque al hacerlo debía sacrificar su propia vida. Fortalecido por el tierno afecto de la muchacha que había subyugado, Sod partió hacia Istar con la intención de detener al príncipe de los sacerdotes y de habilitar su maltrecho honor. Pero el caballero fue interceptado en el camino por unas mujeres elfas, todas ellas discípulas del mandatario de Istar, que, sabedoras de su crimen, amenazaron con arruinarle. Para debilitar los efectos del amor de su hermana de raza, lo convencieron de que le había sido infiel durante su ausencia. Las pasiones de Sol se adueñaron por completo de él, destruyendo su cordura. Presa de unos feroces celos, regresó al alcázar de Dargal e, irrumpiendo en el vestíbulo, acusó a la muchacha inocente de haberlo traicionado. En aquel momento se produjo el cataclismo. La gran lámpara del techo se precipitó desde su soporte y consumió en incontrolables llamas tanto a la joven elfa como a su pequeño hijo. Antes de morir, la que fuera leal amante envolvió al caballero en una maldición por la que lo condenaba a una vida eterna y pavorosa. Sud y sus seguidores perecieron también en el incendio para renacer más tarde en la espectral forma que ahora presentan. Así que eso es lo que de mi moda, susurró Ariacas aguzando el oído. Cántico de las elfas espectrales. Y en el clima de los sueños, cuando la recuerdes, cuando se propague el universo onírico y la luz palpadee, cuando te acerques al confín del sol y la bondad, nosotras avivaremos tu memoria. Te haremos experimentar todo aquello de nuevo, a través de la eterna negación de tu cuerpo, porque al principio fuiste oscuro en el seno vacuo de la luz, y te extendiste como una mancha, como una úlcera, porque fuiste el tiburón que en el agua remansada comienza a moverse, porque fuiste la escamosa cabeza de la serpiente, sintiendo para siempre el calor y la forma, porque fuiste la muerte inexplicable en la cuna, la traición hecha hombre, y aún más terrible que todo esto fuiste, pues atravesaste un callejón de visiones y columna inmutable. Cuando aullaron las mujeres desgarrando el cielo, partiendo la puerta del mundo para dar paso franco a indecibles monstruos. Cuando un niño abrió sus entrañas en parábolas de fuego, en las fronteras de dos reinos ardientes, el mundo se dividió, deseoso de engullirte, deseoso de entregarlo todo para extraviarte en la noche. Todo lo atravesaste incolume, inmutable, pero ahora los ves, enganzados por nuestras palabras, en tu renacimiento, al pasar de la noche a la conciencia de tu experiencia en la noche. Y sabes que el odio es la paz del filósofo, que su castigo es imperecedero, que te arrastra entre meteoros, entre la transficción del invierno, entre rosas manchitas, entre las aguas del tiburón, entre la negra comprensión de los océanos, entre rocas, entre el magma, hasta ti mismo, un absteno intangible que reconoces como la nada que volverá una y otra vez bajo las mismas reglas.